Como anunciamos antes del corte comercial, hoy vamos a conversar con Ángel Medina, dirigente político de oposición, sobre los más recientes anuncios en materia económica realizados por el Ejecutivo y, por supuesto, sobre el contexto político nacional. Bienvenido. Hola, Ibrahim. Saludos. Gracias a todos los que nos ven. Recientemente, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsy Rodríguez, anunció una contribución de carácter especial para las empresas privadas que incluye el salario integral, es decir, las bonificaciones, para contribuir al fondo de pensiones. ¿Cuál es su opinión sobre este reciente anuncio? Bueno, lo primero es que lo hace un día después del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, donde básicamente el anuncio en términos salariales fue escaso, poco, casi nulo para el cambio real de la vida y de la calidad de vida de los trabajadores de Venezuela. Eso es lo primero. Y lo segundo es que vuelve a incentivar lo que ha sido una política permanente de quienes están en el poder, que es pechar a los empresarios, a los emprendedores, pero especialmente al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano comerciante, seguir pechándolo y seguir cargándolo con, no solamente con obligaciones fiscales que claramente limitan su capacidad, limitan sus operaciones y en muchos casos hasta limitan su propia, hasta ponen en tela de juicio su propia existencia. Así que esto, si bien pudiera servir en un escenario de reactivación económica, de profundo crecimiento económico, no es así. Venezuela está pasando por un momento difícil económicamente hablando y seguir imponiéndole, colocándole más peso, más cargas impositivas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel municipal, a los emprendedores, los empresarios de este país, creo que va a terminar es por asfixiarlos. Hay algunos economistas que consideran que este nuevo impuesto se va a trasladar a los precios. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Es obvio que se van a trasladar los precios porque al final cada impuesto que se coloca en este país termina pagándolo usted, termina pagándolo yo, termina pagándolo tú, Ibrahim, termina pagándolo el consumidor final, porque es la única manera de poder sostener el sistema de producción, el sistema de creación que existe en el emprendimiento. Al final esto va a seguir apuntando a la pésima calidad de vida que tenemos ya los venezolanos, va a seguir apuntando a fortalecer aún más la inflación y sobre todo a fortalecer aún más los procesos especulativos. Al final creo que cada impuesto, repito, cada impuesto que se coloca en medio de la escasez, en medio de la crisis económica que vive el país, es una señal no clara o no buena para la economía y tampoco es buena para quienes intentan sobre todo mantener todavía un esquema de producción en el país. De acuerdo, cambiando de tema, en materia política, recientemente comenzó la campaña electoral, sí, este domingo. ¿Cómo observa usted la campaña electoral en un contexto en que va a ser más corta que lo regular? Mira, lo primero es que esta es una campaña electoral que se está dando, Ibrahim, en muchísimas limitaciones. Limitaciones desde el punto de vista institucional, limitaciones desde el punto de vista económico y limitaciones desde el punto de vista político además. No solamente estamos hablando de inhabilitación, estamos hablando de persecución, estamos hablando de una forma u otra, tratar de limitar la capacidad de movilidad de los actores de oposición. Yo lo que siento en este momento es que es una campaña que en sí misma representa un deseo de cambio de los venezolanos y lo que se activó no desde el día de ayer domingo, sino lo que se ha activado en los venezolanos desde hace muchos meses, especialmente de las primarias del año pasado, es el deseo de cambio. Ese es un deseo de cambio que está básicamente en campaña y la campaña tiene que terminar el 28 de julio cuando los venezolanos masivamente participen, voten y decidan por el cambio de este país. El Consejo Nacional Electoral publicó recientemente, la semana pasada, en su página web, las actualizaciones de las nuevas inscripciones y de las modificaciones en el registro electoral. ¿Qué le corresponde ahora a los partidos políticos? Mira, lo primero es agradecer, o más que agradecer, es reconocer el trabajo de miles de venezolanos que fueron a cambiar su centro electoral, a inscribirse. Las colas en todo el país eran no solamente maravillosas en términos del deseo de voto y el deseo de participación que tienen los venezolanos, eso es lo primero. Pero lo segundo es que invitarlos a usted que está viéndonos en este momento a que se coloque en la página del CNE, entre en la página del CNE y verifique si efectivamente ese proceso de inscripción que hizo a ti, joven, cuando te inscribiste, verifica que efectivamente tu inscripción está. Y además a todos aquellos que se cambiaron de centro electoral, verifiquen si ese cambio se produjo. ¿Por qué? Porque hay un espacio que dura hasta el 14 de mayo para que puedas pedir que efectivamente si te cambiaste y no apareces en el REP, lo puedas solicitar nuevamente al CNE que eso sea efectivo. Así que es importante que vayan a la página del CNE, se revisen con su número de cédula, lo coloquen ahí y revisen si ese cambio, esa inscripción fue efectiva. Hay un poco más de 604.000 nuevos inscritos en este registro electoral. ¿Piensa usted que esa cantidad de inscritos se corresponde con la cantidad de venezolanos que necesitaban inscribirse por primera vez en el registro electoral? Bueno, la verdad es que estamos hablando de un número importante, más de 600.000 personas que se inscribieron nuevamente, pero
los números apuntaban a que existía alrededor de 2 millones de jóvenes que no se habían inscrito, que estaban dentro del territorio venezolano. Queda mucho por hacer y queda mucho por seguir fortaleciendo la dinámica del voto como un ejercicio ciudadano. Pero más allá de eso, creo que la cifra es buena, son 600.000 nuevos electores. Contar a esto la cantidad también importante de venezolanos que se cambiaron a centros electorales que ahora les quedan más cerca, y yo creo que todo esto apunta a lo que están diciendo las encuestas. Una gran cantidad de venezolanos, estamos hablando más del 70% de los venezolanos, quiere votar, quiere participar, y yo creo que allá tenemos que apuntar a la participación masiva, que todos salgamos este 28 de julio a votar, a expresar con nuestro derecho, que es el voto, a expresar nuestra idea y nuestro sentimiento sobre lo que debe ser el país. ¿Cómo evalúa la jornada de inscripción y actualización de datos en el exterior, la que adelantó el CNE? Mira, una jornada que ya lo decía yo hace muchos meses, quizás no iba a lograr los resultados que queríamos, que era inscribir a los millones de venezolanos que están fuera por múltiples razones. No solamente por lo accidentado que fue el proceso a nivel internacional, las máquinas algunas llegaron tarde, después no se sabía bien cuáles eran los horarios, existían pocos puntos para un país, por ejemplo, como Perú solamente estaba planteado en la capital, en el resto del país no estaba. Además, había otros países como los Estados Unidos donde hay una importante cantidad de migrantes venezolanos que nunca abrió porque no hay relaciones diplomáticas. Es decir, todo este esquema fue apuntando a limitar la capacidad, bueno, el estatus de legalidad de muchos venezolanos que tenía como requisito para inscribirse en el registro electoral. Todo esto terminó haciendo que la cifra fuese menor a lo que uno esperara o lo que uno quisiera que fuesen los venezolanos del exterior, pero igual, la invitación a que esos venezolanos voten, y la invitación es que los que estamos dentro de Venezuela y que estamos habilitados para votar, lo hagamos, porque este es un camino y esta es una oportunidad para construir una Venezuela distinta. ¿Cuál es el estatus de los testigos y miembros de mesa que deben formar los partidos agrupados en la coalición de la plataforma unitaria? Mira, ahí estamos, se está trabajando en esto, todavía queda básicamente un mes y medio para seguir consolidando la estructura electoral de la oposición. ¿Y qué quiere decir la estructura electoral? Los testigos de mesa, que tengamos testigos de mesa en todos los centros electorales que hay en todo el país, especialmente los más rurales, los más apartados, poder llegar ahí, porque la clave de este escenario es tener no solamente una votación masiva, sino una organización electoral, una organización de partidos y ciudadanas que permita no solo defender el proceso en sí mismo, el proceso electoral, sino defender los resultados que puedan existir y que puedan emanarse de esa voluntad expresada de los venezolanos. ¿Cómo evalúa las negociaciones entre el Ejecutivo Nacional y los partidos agrupados en la plataforma unitaria, digamos, de acuerdo a establecer un convenio que permita mantener la gobernabilidad y la estabilidad política en el país? Mira, ese es un poco el planteamiento que hizo Petro y Lula, que hicieron hace algunas semanas. Petro y Lula hablaron un poco así como que garantizar el orden democrático y la existencia del otro. Yo creo que eso siempre ha estado dentro del debate político venezolano, y creo que esta elección no puede ser una elección más. O sea, ¿qué quiero decir una elección más? En Venezuela las elecciones se han transformado en un camino donde el que gana intenta destruir o hacer que deje de existir el otro. Y esto creo que ha sido el error fundamental de fondo. Yo creo que el 28 de julio tiene que ser una fecha para que los venezolanos se expresen y para que a partir de ese resultado, esperamos nosotros, obviamente, que venga un cambio real en el sistema político y en el país, pero que ese cambio permita también la existencia del otro, porque de eso se basa la democracia, en la existencia del otro y en las garantías que están en la Constitución. Incluso no hace falta firmar nada, sino solamente cumplir la Constitución. La Contraloría General de la República anunció que hay 5 dirigentes de oposición inhabilitados, 5 nuevos dirigentes de la oposición inhabilitados administrativamente. ¿A qué cree usted que se corresponde esa decisión? 5 que se suman a los más de 2.000 inhabilitados que hay en todo el país. Y son inhabilitaciones administrativas, tú bien lo has dicho, Ibrahim, son inhabilitaciones administrativas y por tanto son inhabilitaciones inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la inhabilitación termina siendo el producto, es una sentencia o una medida que va finalmente cuando un tribunal genera una decisión, y para eso, para que tú estés inhabilitado, tienes que ir a un juicio y se tiene que demostrar si eres culpable o inocente. Entonces, creo que las inhabilitaciones son inconstitucionales. Estas nuevas inhabilitaciones lo que marcan es una política decidida de quienes están en el poder de utilizar los medios judiciales o los medios institucionales para limitar las capacidades políticas de la oposición en Venezuela, y eso agrégale estos nuevos 5 nombres, de los cuales
son compañeros algunos de partido, en el caso de Carlos Ocarí y de Tomás Guanipa, es evidente que, y de Juan Carlos Caldera, es evidente que esto apunta simplemente a limitar nuevamente las capacidades de los liderazgos políticos y de la oposición política en Venezuela. En este mismo orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia recientemente anunció una decisión sobre la tarjeta de Primero Justicia. ¿Cuál es la posición de la plataforma unitaria sobre la judicialización de esa tarjeta? Más que, aquí te voy a dar más que la posición de la plataforma unitaria, la posición de Primero Justicia, el partido en el cual milito. La decisión, la vida de Primero Justicia, el devenir de Primero Justicia lo deben decidir sus dirigentes, sus liderazgos de base, sus liderazgos que están en los municipios, en las parroquias, en los estados, a nivel nacional, los que estamos desplegados en todo el país, no un juez. Un juez no es el que está decidido o el que tiene la competencia para decidir qué hacemos y qué no hacemos con el partido. Es su propia militancia la que tiene que tomar decisiones. En este caso, nuevamente, se vuelve a repetir el esquema de utilizar las instituciones y de revestir de legalidad decisiones que son profundamente políticas. Y eso le hace mucho daño a las instituciones, le hace mucho daño al sistema de partidos, pero sobre todas esas cosas, creemos en los liderazgos políticos, en la dirigencia opositora, que además esto ha pasado con otros partidos políticos, creemos que hay que seguir labrando y construyendo el camino para que el 28 sea un momento para transformar estas cosas. Ya para cerrar, vamos a retomar el tema económico. El pasado 1 de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un aumento al bono de guerra, lo llevó de $60 a $90. ¿Satisface esto las expectativas de los trabajadores? ¿Piensa usted que esta decisión afecta la percepción de la gestión del presidente? Bueno, lo primero es que el mismo bono te lo dice. Un bono de guerra. En guerra están todos los venezolanos que están guerreando todos los días para conseguir que el dinero le alcance, guerreando todos los días para que puedan comprar los alimentos. Aquí el venezolano es un gran guerrero que, a pesar de ese escaso sueldo, casi inexistente, sueldos y salarios, puede buscar subsistir y le da la vuelta, como dicen en Venezuela, para poder librar la batalla contra la inflación, contra la calidad de vida, contra los pésimos servicios públicos que hay en Venezuela. Y esto, repito, esto que ha hecho Nicolás Maduro, creo que es parte de lo que tiene en este momento a un país en una decisión clara, y lo dicen las encuestas, de cambiar. Y para eso, repito, vuelvo al tema electoral, el 28 de julio es una enorme oportunidad que tenemos todos los venezolanos con nuestro voto de poder cambiar a Venezuela. Brevemente, retomamos el tema político. ¿El acuerdo de Barbados continúa vigente? ¿Siguen las negociaciones en ese marco? Yo creo que el acuerdo de Barbados continúa vigente, pero está congelado. Y eso es malo para el país. Yo creo que hay que seguir apostando al cambio, seguir apostando a la negociación y sobre todo apostar en este momento a que exista lo que dice el acuerdo de Barbados, que venga la observación electoral, que se permitan todas las auditorías y que sea un proceso electoral que permita competencia medianamente libre entre todos los actores políticos en este país. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibrahim. Ángel Medina, dirigente político de oposición. No se aparte de su pantalla, manténgase en sintonía. Seguimos con más de Noticias Venevisión.